¿Quieres saber las funciones que cumplen las juradas y los jurados electorales? En este tutorial te las enseñaremos paso por paso. Todo comienza 30 días antes, cuando son designados las y los jurados electorales mediante un sorteo informático. Desde ese momento, ellas y ellos se constituyen en la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio y son responsables de la organización y funcionamiento de cada mesa. Las y los jurados reciben el memorando de su designación y a partir de ese momento tienen 3 etapas de trabajo que deben respetar: antes de la votación, durante la votación y después de la votación. Antes de la votación, las y los jurados deben asistir a la Junta de Organización y Capacitación de Jurados Electorales, donde los asistentes se reúnen por mesas de votación. De esa manera se irán conociendo y podrán decidir quién será la presidenta o el presidente de mesa, y quiénes ejercerán las funciones de secretaria o secretario y de los vocales. Es necesario aclarar que sin importar el rol elegido, todos los jurados gozan de la misma autoridad. Además, ese día pueden recibir la capacitación respectiva para que puedan desempeñarse adecuadamente en las mesas de sufragio el día de la votación. Y llega el día de la votación. A las 6 a.m., las juradas y los jurados se presentan en el recinto electoral ante la o el notario electoral, portando su cédula de identidad y memorándum de designación. Tienen 2 horas antes que abran las mesas para realizar las siguientes tareas. Primero, recibir el material electoral por parte de la o el notario electoral según la siguiente lista. Acta electoral con sus copias correspondientes. Es el documento oficial en el que se registra la información de la apertura y cierre de la mesa de sufragio, los resultados del escrutinio y cómputo de votos y las observaciones. Papeletas de sufragio, cuyo número exacto debe corresponder al número de personas habilitadas en la mesa. Listas electorales. Una es la nómina de personas habilitadas y otra es la de inhabilitadas para votar. Certificados de sufragio. Es el documento que contiene los datos personales del elector o electora y certifica su participación en el proceso electoral. El número de certificados debe corresponder al número de personas habilitadas en la mesa. Ánfora de sufragio, recipiente en el que se depositan las papeletas de sufragio después de emitir el voto. 3 sobres de seguridad, destinados a resguardar el material electoral desde las mesas de sufragio hasta el Tribunal Electoral Departamental, identificados con el número de mesa. Estos sobres son los siguientes: sobre documentos, sobre papeletas de sufragio utilizadas, sobre material restante, hoja de trabajo donde se registran los datos del escrutinio y el cómputo de votos en la mesa de sufragio. Útiles electorales. Además, en el transcurso del día, el notario electoral entregará a cada jurado una suma determinada en calidad de estipendio. La o el presidente de mesa, luego de verificar que el material esté completo y en buen estado, firmará el recibo de conformidad y procederá a organizar su mesa de sufragio. Seguidamente, se prepara el ánfora, luego se llena la apertura del acta electoral y finalmente se firma y estampa las papeletas. Empezaremos por el armado del ánfora, cuya responsabilidad recae en la presidenta o presidente y una o un vocal que le colaborará. Primero, cerrar la base del ánfora con la cinta adhesiva de seguridad. Mostrar a todos los presentes que el ánfora está completamente vacía. Antes de cerrar la parte superior con la cinta adhesiva de seguridad, colocar el ánfora en un lugar visible, lo más cerca del recinto reservado de la votación. La ventana transparente del ánfora debe estar de cara a la fila de las electoras y electores. Sigamos con el acta de apertura. La secretaria o el secretario llenará con letra clara y de imprenta el acta en la parte correspondiente para la apertura con las siguientes casillas. Casilla de la hora de apertura de la mesa de sufragio. Casilla de los nombres y apellidos de las y los jurados electorales. Cédula de identidad presentada por cada jurada o jurado. Firma y huella dactilar. Casilla de los nombres y apellidos de delegadas y o delegados, de organizaciones políticas acreditadas o frentes de opción, si es que los hubiera, con su respectiva cédula de identidad, firma y huella dactilar. Las casillas restantes se llenarán luego de la votación. Ahora queda firmar las papeletas de sufragio, pues para que tenga legalidad debe contar con las firmas y huellas dactilares de por lo menos 3 jurados o juradas electorales. Debido a la cantidad de papeletas que hay que firmar,
Luego de tener varias listas, es recomendable seguir realizando este trabajo en la medida que vayan llegando las y los electores. A las 8 de la mañana es hora de abrir la mesa y la presidenta o presidente debe decir en voz alta: empieza la votación, y los primeros en votar serán las autoridades de mesa. Luego se atenderá a la fila según el orden de llegada. Los pasos que debe seguir la votación son los siguientes. Paso 1. La electora o elector presentará como único documento válido su cédula de identidad a la presidenta o presidente de la mesa de sufragio. Paso 2. La secretaria o secretario busca los datos de la cédula de identidad en la lista de personas habilitadas. Luego de encontrarlo, le indica dónde firmar y colocar su huella dactilar. Tacha entonces su nombre de la lista. Paso 3. La presidenta o presidente muestra a la electora o elector y al público presente la papeleta de sufragio, sujetándola de las esquinas superiores. Se muestra que está en óptimas condiciones y no posee ninguna marca. Asimismo, indica cómo doblar la papeleta y la entrega a la electora o elector. Paso 4. La electora o elector se dirige al recinto reservado de votación y emite su voto. Sale del recinto reservado con su papeleta debidamente doblada y la deposita en el ánfora de sufragio. Paso 5. La presidenta o presidente de mesa firma el certificado de sufragio y coloca su huella dactilar. Se le entrega este documento al elector junto a la devolución de su cédula de identidad. Es importante recordar que se debe dar preferencia en la fila a mujeres en estado de gestación, personas con discapacidad, personas con bebés menores a 1 año, personas enfermas y personas mayores de 60 años. La votación concluirá cuando haya votado el total de las personas habilitadas o cuando hayan transcurrido 8 horas desde la apertura de la mesa de sufragio y no exista fila para votar. Para cerrar la votación, la presidenta o presidente de mesa dirá en voz alta: concluye la votación, y se procede a presentar la boca del ánfora. El primer paso será anular las papeletas y certificados de sufragio no utilizados, escribiendo la palabra anulado en cada una de ellas de tal modo que estas papeletas no sean tomadas en cuenta. Es el momento de empezar el escrutinio y el cómputo, y lo deben hacer en un recinto abierto al público y sin restringir el ingreso a nadie. El escrutinio consiste en confrontar el número de papeletas dentro del ánfora con el número de personas que emitieron su voto del listado de habilitados. Entonces, la presidenta o presidente extrae todas las papeletas del ánfora y las cuenta una a una en voz alta, sin desdoblarlas. Las y los jurados que apoyen esta tarea pueden agruparlas de 10 en 10 para la verificación del conteo. Cuando ya se conoce la cantidad de papeletas de sufragio, la o el secretario verifica que el número de papeletas en ánfora coincida con el número de ciudadanos y ciudadanas de quienes se registró su voto. Una vez que el escrutinio ha concluido de forma satisfactoria, es momento de iniciar el cómputo, es decir, de empezar a sumar los resultados de los votos, y para eso se procederá de la siguiente forma. La secretaria o secretario desdobla la papeleta de sufragio y lee en voz alta el tipo de voto realizado. Recordemos que existen 3 tipos de voto. Voto válido. Son las papeletas de sufragio en las que se encuentra correctamente marcada una de las opciones. La marca es una señal visible e inequívoca dentro del espacio asignado, es decir, no debe salirse de la casilla. Voto blanco es toda papeleta en la que no se encuentra marcada ninguna opción. Voto nulo, cuando las papeletas están rotas, incompletas o tienen alteraciones en su impresión. Presentan marcas en más de una casilla. La marca está fuera de la casilla. Cuando traspasa el espacio de la otra opción o tienen palabras o signos fuera de las casillas, es un voto nulo. Las o los vocales anotarán de forma cuidadosa, tanto en la pizarra como en la hoja de trabajo, la opción elegida voto por voto. El voto también será verificado por la o el secretario de mesa. Además, todas las personas presentes son vigilantes de que no haya errores en los resultados anunciados. Concluido el cómputo, la presidenta o presidente anuncia en voz alta los resultados obtenidos, incluyendo los votos blancos y los votos nulos. Asimismo, se lee el número de personas habilitadas para la votación confrontado con el número de personas que emitieron su voto.
Una vez realizado el escrutinio y el cómputo, la secretaria o secretario retomará el llenado del acta en las casillas restantes de la siguiente forma. Casilla de cómputo de votos. Total de votos por cada una de las opciones. Total de votos blancos y total de votos nulos. Casilla de observaciones. En caso de existir observaciones, se las escribirá de manera resumida. Algunos ejemplos son: suspensión momentánea de la votación, designación de nuevos jurados y juradas, corrección de errores en el llenado del acta, nulidad durante el proceso de votación. Casilla de cierre. Cuenta con los siguientes 3 espacios para los siguientes datos: horas de cierre de cómputo y total de electores y electoras que emitieron su voto. Casilla de firmas y huellas dactilares. Para una mejor verificación, en esta casilla nuevamente las y los jurados pondrán sus firmas y huellas dactilares. Casilla de firmas, huellas para delegadas y delegados. En caso de haber delegadas o delegados acreditados, ellos firmarán la conformidad con el acta en una casilla específica. La primera copia del acta deberá ser entregada al notario o notaria electoral contra recibo. La segunda copia a la presidenta o presidente de mesa de sufragio y las copias restantes a delegadas o delegados acreditados. Solo falta un último paso para que las y los jurados electorales concluyan su trabajo: el preparado y entrega de los sobres a la notaria o notario electoral. Los sobres deben llevar las firmas y huellas dactilares de al menos 3 miembros del jurado y de la notaria o notario electoral. Y el orden de los materiales que deben contener es el siguiente. El sobre con el rótulo de documentos contiene el acta original de escrutinio y cómputo, la lista de personas habilitadas e inhabilitadas, las hojas de trabajo y, en caso de que hubiesen asignado nuevas y nuevos jurados, el acta de designación, respectiva entregada por la o el notario. Este sobre deberá ser lacrado, es decir, cerrado y sellado con fuego. El sobre con el rótulo "papeletas de sufragio utilizadas" contiene justamente las papeletas utilizadas y se las precinta con la cinta adhesiva de seguridad. En el sobre con el rótulo "material restante", las papeletas de sufragio y los certificados de sufragio no utilizados y debidamente anulados, además de los útiles electorales. Este sobre se precinta con la cinta adhesiva de seguridad. De esta manera concluye la jornada electoral y, gracias a su trabajo esmerado en favor de la democracia, las juradas y los jurados podrán gozar por ley de un día de asueto en entidades públicas y privadas.